Bienvenidos a este seminario virtual para el nivel tecnológico titulado Señales del fracaso empresarial en establecimientos de Bucaramanga y su área metropolitana. Vamos a iniciar con esta primera fase, la cual hemos denominado planteamiento del problema, justificación y objetivos. Dentro del seminario se plantea una pregunta problema, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de fracaso empresarial que pueden estar afectando la sostenibilidad a largo plazo de las empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en las principales actividades económicas? Es muy importante tener en cuenta que las empresas en Bucaramanga y pues en las diferentes ciudades del país al inicio presentan una serie de dificultades que, si no se les presta la debida atención y la oportuna solución, pueden desencadenar en fracaso empresarial. ¿Cuáles son las fases del seminario? Vamos a trabajar un total de 6 fases. La primera fase, denominada planteamiento del problema, justificación y objetivos, tiene una duración de 2 semanas. La segunda fase se va a trabajar el estado del arte y los marcos referenciales, va a tener también una duración de 2 semanas. La fase 3, que consiste en el desarrollo del trabajo de grado, también tiene una duración de 2 semanas. La fase 4, que es donde se muestran los resultados de la investigación, tiene 3 semanas de duración. La fase 5, que son las conclusiones y recomendaciones, tiene una duración de 1 semana. Y la fase final, denominada fase de cierre, que consiste en la sustentación del trabajo realizado y tiene una duración de 1 semana. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en esta primera fase? La primera actividad consiste en la conformación de los grupos de trabajo. Es muy importante que usted consulte en la plataforma cuáles son los grupos de trabajo que están disponibles y seleccione uno de ellos. Esta actividad vence al final de la segunda semana, no tiene calificación, pero es muy importante para el desarrollo de todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo del seminario. Si usted no selecciona un grupo, el sistema aleatoriamente le asignará un cupo dentro de los que se encuentren disponibles. La segunda actividad consiste en el planteamiento de la problemática, la elaboración de la pregunta de investigación, la justificación y el diseño de los objetivos de la investigación, los cuales van coherentes con el título del trabajo realizado. Esta segunda actividad vence al final de la tercera semana y tiene una calificación del 12% del total de la calificación del seminario. Es muy importante que cualquiera que sea la fase en la que se encuentre, la primera actividad que usted debe realizar es la lectura del documento denominado Ruta Formativa. En ese documento usted podrá encontrar cuáles son las actividades que hay que realizar, qué se solicita en cada una de las actividades, cuál es el tiempo de entrega, cuál es el porcentaje de calificación, cuál es la bibliografía disponible y todas las recomendaciones del caso. Es muy importante entonces que en cada fase lo primero que usted haga sea leer este documento. Todas las actividades que usted vaya a desarrollar a lo largo del seminario, usted deberá trabajarlos en el formato institucional, en el cual usted encontrará en cada uno de sus capítulos lo concerniente a la actividad que usted esté realizando. Para que nos ubiquemos un poco dentro del contexto de lo que el seminario busca, es importante tener en cuenta de que ya muchos autores han realizado trabajos de investigación relacionados con esta problemática de la sostenibilidad de las empresas. Tenemos el caso de Álvarez y Abreu, el cual manifiesta que las pequeñas y medianas empresas deben tener estrategias financieras con enfoque de largo plazo que permitan garantizar la sostenibilidad a largo plazo o la permanencia y crecimiento en el mercado. Miklos, por su parte, manifiesta que es importante diseñar estrategias o diseñar procesos de planeación que permitan asegurar unos futuros más convenientes. Valencia, por su parte, manifiesta que la competitividad se encuentra influenciada por aspectos como la falta de planeación que se llevan a cabo en las empresas, la inmediatez en la toma de las decisiones y los efectos que estas decisiones buscan, y la falta de compromiso empresarial. Gómez, por su parte,
expresa que la improvisación es una de las causas que genera que las empresas se proyecten en futuros de corto plazo. Y finalmente Ceballos dice que es importante que las áreas claves de la organización sean monitoreadas de forma permanente para que cualquier situación que se encuentre en ellas sea solucionada de una manera oportuna. Todo esto nos lleva a justificar la realización de este seminario, en donde usted debe identificar cuáles son las señales que están afectando un grupo de empresas en un determinado sector o dedicados a una determinada actividad económica, para que usted detecte esas señales y proponga alternativas de solución a esas problemáticas identificadas. Acá podemos sintetizar entonces que las áreas empresariales todas se encuentran articuladas hacia la búsqueda de un objetivo común, que es la generación de valor en las empresas o la maximización de la riqueza en las empresas. Por lo tanto, una vez más, es importante que estemos atentos a las señales que impliquen fracaso empresarial. Dentro de la primera actividad, lo primero que usted debe hacer es plantear el problema. Ya hemos informado cuál es la problemática, objeto de estudio, entonces ahora lo que a usted le corresponde es documentarse un poco más con relación a esa problemática, seleccionar una actividad económica específica. Dentro de las actividades económicas, si usted se va a dedicar a un estudio en las empresas del sector comercio o del sector servicios o del sector industrial, buscar dentro de esos sectores un subsector específico, escogerlo y una vez lo escoja, empiece a buscar un poco más sobre el problema de la sostenibilidad en ese tipo de empresas ya de carácter específico. Hay que determinar cuáles son las posibles causas que están generando el problema y cuáles serían las posibles consecuencias si ese problema no es solucionado de forma oportuna. Y finalmente hay que hablar sobre cuál sería la contribución del proyecto a la solución de esa problemática. Dentro del planteamiento del problema hay que formular la pregunta de investigación. Recuerde que la pregunta de investigación debe ser una pregunta que se responda con el desarrollo de la investigación y no simplemente con un sí o con un no. La justificación es otro de los elementos que usted tiene que desarrollar. Recuerde que la justificación es argumentar por qué es importante desarrollar este estudio, por qué es conveniente hacerlo o por qué es necesario hacerlo y cuáles son esas personas o esas empresas que se beneficiarían con los resultados de esta investigación. Los objetivos, que es la tercera tarea dentro de la actividad que usted debe realizar, debe plantear cuál sería el objetivo general. Recuerde que el objetivo general va en coherencia con el título. El título vendría siendo el título del seminario acompañado de la actividad económica en la cual usted se va a dedicar específicamente. Ese objetivo general debe estar expresado en un verbo en infinitivo y debe ir acompañado de la finalidad de ese objetivo. Por su parte, los objetivos específicos son metas que se deben alcanzar para poder cumplir con el objetivo general planteado y no se pueden confundir los objetivos específicos con las tareas o actividades que usted va a desarrollar. ¿Cómo debe documentar usted el problema? O sea, usted puede consultar en las bases de datos que la universidad tiene disponibles, pero la base de datos, digamos, de más fácil acceso es el Google Académico. Busca en el Google normal la opción Google Académico y usted ahí señala en el buscador la temática general de lo que usted quiere consultar. Recuerde, cuando realice la búsqueda, desmarque donde dice incluir patentes e incluir citas para que la búsqueda le quede mucho más corta por hacer, y después que usted, digamos, le dé el tema que usted está buscando, le van a aparecer una serie de opciones para que usted empiece a leer cuáles son las de su interés. Es importante que cuando usted realice esa consulta bibliográfica, realice las citas correspondientes. De no hacerlo, estaría incurriendo en plagio
y ese plagio, sea parcial o sea total, es una causal para declarar no aprobada la modalidad de seminario. Entonces es importante que cuando usted realice una cita, si es una cita textual, debe ir entre comillas y debe indicarse a qué autor pertenece. Hay varias modalidades de realizar la cita. Aquí encontramos una de ellas, que es la cita dentro del texto, comenzando por el nombre del autor. ¿Sí? Entonces, como sostiene determinado autor, hay que colocar entre paréntesis el año de la publicación que se está haciendo, sea de un libro, sea de una revista, o sea de una tesis, y seguido de 2 puntos, colocar entre comillas el texto de la cita. Trate, por favor, de que la cita no supere las 40 palabras. La otra forma de hacer la cita es colocando dentro del texto, o sea, haciendo la cita al final de lo que uno relaciona. Entonces, por ejemplo, tenemos el texto de lo que venimos manifestando, entre comillas colocamos el texto de la cita completa y al final el nombre del autor acompañado del año, los 2 datos entre paréntesis. Al final del documento se encuentra una parte donde están las referencias bibliográficas, donde usted, teniendo en cuenta las normas APA, debe realizar la relación correspondiente teniendo en cuenta estos elementos básicos como es el apellido del autor, la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el título del libro, la ciudad, el país y la editorial. Una herramienta muy importante son las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas, como la que mostramos aquí en esta diapositiva, lo que trata es de que usted vaya de manera organizada realizando la búsqueda. Esta es una ficha que se diligencia con el tipo de la fuente, si es una revista, si es una tesis, si es un libro. Se relaciona el autor, el título, el año, la ciudad, la editorial, el resumen de lo que usted va a utilizar y cuál es el aporte que ese referente va a hacer a la investigación que usted está haciendo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se hacen las referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. Aquí tenemos en el primer párrafo un ejemplo de un referente de una revista. ¿Sí? Aquí está la forma como se debe hacer la cita. Y en el segundo párrafo se encuentra un referente de una tesis de pregrado, también cómo se hace. Y acá en la siguiente diapositiva encontramos una cita de una revista diferente a una revista científica. ¿Cuáles son las normas de presentación que debemos tener en cuenta? Primero que todo, como ya lo habíamos mencionado al principio, el formato en el que se trabaja, que se encuentra disponible en los recursos educativos de la FACI. Todo se trabaja en Word, el tipo de letra es Times New Roman con tamaño 12 puntos, el interlineado debe ser de 2.0, el texto debe estar alineado hacia la izquierda sin justificarse, no se deben utilizar espacios entre los párrafos, muy importante que la redacción sea en tercera persona y la forma correcta de utilizar las sangrías, o sea, al inicio de cada párrafo deben ser de 5 espacios. Muchísimas gracias.